Hola, bienvenidos a un programa de Radio Roots. Muchas gracias a la gente del YABQ y a la producción de la radio del YABQ. Estamos transmitiendo un programa especial en este Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y también es el mes del activismo contra la violencia, en contra de la violencia contra la mujer. Entonces tenemos una invitada especial, queremos contarles, hablarles de teatro. Se está presentando esta obra muy interesante, La Edad del Sol. La Edad del Sol, con nuestra amiga, nuestra invitada aquí presente, Michelle Banda. Ella es la actriz principal de esta obra y nos va a comentar un poco de qué se trata y en dónde está este fin de semana en función. Bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por la apertura. Justo hoy día que estamos hablando de esta obra es muy importante porque, como dices, precisamente conmemoramos el Día Internacional de la lucha en contra la violencia de género, así que esta obra precisamente se aboca a eso, es la temática que tiene la obra, entonces va a ser muy rico hablar el día de hoy de eso. Claro, y es importante también, hoy hay una marcha en referencia a la erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Tú qué opinas del movimiento feminista en el Ecuador en general, y es en este tipo de marchas y en este tipo de protestas que se realiza continuamente, ¿no?, para exigir derechos? Siento que es muy importante, siento que la lucha colectiva es algo que hoy en día está cogiendo más potencia, que siempre ha estado presente. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, siempre ha estado presente, pero quizás de distintas maneras. Ahora se está diversificando desde otro tipo de propuestas las luchas colectivas, y siento que como mujeres es muy importante que nos involucremos dentro de eso porque nos atañe a todas. Bueno, entonces cuéntanos un poquito más, vamos entrando en la obra. Cuéntanos un poco, ¿qué te inspiró a la creación de la Edad del Sol y cuál es el punto de partida para desarrollar esta obra? Bueno, siento que primeramente no había como una temática clara que yo quería abordar. Es decir, esta obra salió de un proceso de escrituras desarrollado a lo largo de distintos años, en distintos talleres igual. Uno de ellos fue con Santiago Roldós, otro de esos fue con Aristides Vargas, que pues es la persona que direcciona la escritura de esta obra y la dirección también escénica. Entonces se hizo un proceso de escritura en un último taller que fue Dramaturgia de la Infancia, precisamente con Santiago Roldós. Se fueron desglosando monólogos, textos de personajes, que por supuesto eso conjugado a los textos que ya se había venido trabajando desde años anteriores, se hizo como una dirección y se tomó esta línea, porque siento que no fue una cuestión de decir, yo quiero hablar de esto, sino que más bien salió como una propuesta de evocar memorias de la infancia, de personajes que fueron saliendo a partir de como esa provocación o esa temática, que por supuesto yo siento que en la obra está muy atravesado eso, como la cuestión de que son tres personajes, que es una adulta, una niña y una anciana. Entonces, ¿y es la misma persona o son diferentes? Eso lo dejamos a interpretación del público. pero sí, precisamente eso salió como a partir de ciertas evocaciones, como digo, de estos talleres, y después se fue identificando claramente la línea temática, que era la violencia de género. Pero inicialmente no partió como de un proceso claro de que yo quiero hablar de la violencia de género o algo no era así. ese el tema. No, y de hecho precisamente no. Cuando yo traje como todas estas escrituras que eran muy fragmentadas aparte, es decir, era monólogo por aquí, monólogo por acá, Aristides fue el que los conjugó, el que lo dio como una estructura dramática clara, me ayudó más bien a invocar esta estructura dramática clara para que eso también pueda ser claro en el montaje. Qué chévere. Estuviste la semana anterior, creo que es en la Casa de la Cultura, y en el Festival de las Artes Vivas en Loja también. Sí, estuvimos en el Variedades el 8 de noviembre y ahora vamos a estar en el Prometeo, ya con el cierre de temporada. ¿Y qué tal te ha ido hasta ahora con la obra? Pues ha sido muy, muy chévere ver cómo llevándola a nuevos espacios, a nuevos públicos, va teniendo una receptividad muy fuerte. Ha sido algo que quizás a mí como autora, como intérprete, incluso a veces me sobrepasa como la recepción que tiene el público, porque ha sido una muy buena recepción. Es decir, recibimos después mensajes, recibimos a veces personas que se quedan fuera de la función, como queriendo conversar un poco, queriendo como plantear sus impresiones, especialmente de mujeres, ¿no? Porque siento que al abordar la violencia de género es un tema que de alguna forma nos toca a todas.
Claro. Y todos, de hecho. Claro, también. todos Entonces, venimos de una mujer. Sí, exacto. Entonces es algo que se vuelve un tema universal, un tema que nos extrapola en todos los sentidos y por eso siento que ha tenido la recepción que ha tenido ventajosamente. Qué chévere. Y ganaste un premio en el Iberoamericano Cumbre de las Américas en Argentina. Te pregunto esto porque quería preguntarte, ¿qué tal ves tú el público, la acogida del público a la obra en sí, en Argentina y aquí? ¿Y tú qué crees con el público? ¿Le gusta el teatro? ¿Hay gente joven? ¿Hay gente adulta? ¿Cómo ves eso? Pues bueno, el público de Argentina es un público muy especial porque es un público muy exigente. Más exigente, es un claro. público más exigente porque aparte es un público que está acostumbrado a ver teatro desde muy temprana Claro. edad. Es decir, ver teatro es como, no sé, como ir a tomar un café. Es como algo muy Cultural, muy cultural en sí, claro. de los argentinos, de las argentinas. Entonces, pues teníamos un público ahí como bastante exigente, pero dentro de todo fue muy acogida la obra. Ganó el premio al mejor unipersonal dentro de la categoría de unipersonales y pues tuvo también muy buena recepción, porque como digo, yo siento que al ser la violencia un tema universal, o sea, no es algo, nadie se no es escapa. algo territorial de Ecuador, Claro. no es algo territorial de Latinoamérica incluso, sino que es algo que realmente nos atañe a todos, pero más siento yo en Latinoamérica es un tema que es muy fuerte, es un tema muy fuerte que nos atraviesa por muchas construcciones sociales, culturales, etcétera. Entonces, por tanto, está muy en boga y es algo que puede canalizar, puede atravesar como los distintos públicos de distintos países, de distintos medios, de distintas ciudades. Siento que eso es lo que ventajosamente podemos traer a colación, que es un tema que no se centraliza a un determinado espacio geográfico, sino que pues atañe a muchos espacios geográficos. ¿Y aquí cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Supongo que ha de haber habido chicas que se acercan cuando se acaba la obra y tal vez se identifican con los personajes. Sí, hemos tenido después de funciones como chicas que o nos dejan mensajitos por el Instagram o se acercan después de función, como que un poco ahí queriendo conversar, queriendo hablar de ciertas cosas que les tocó la obra. Entonces eso ha sido muy rico para mí como intérprete, como autora incluso, como digo, que la obra está teniendo ese eco que se buscaba que pueda tener, ¿no? Aparte con un tema tan sensible que además yo siento que algo que siempre me dicen y es ¿cuál es el mensaje de la obra? Yo siento que no hay un mensaje, sino que es más bien una puesta en escena en donde se invita a un diálogo crítico, a una reflexión, pero el mensaje pues es lo que cada espectador, espectadora lo va asimilando y más que adoctrinar, siento que, como digo, es un espacio que invita a la crítica, a la práctica, al pensar en nuestras praxis de vincular, claro. exacto, nuestras praxis vinculares, a pensar en esas praxis vinculares que Claro. nosotras tenemos como seres humanos y como personas y por supuesto a un poco reivindicarnos, ¿no? Dentro de esos lineamientos que a veces se vuelven turbios, se vuelven violentos. Entonces es más bien como una invitación. Chévere. La obra explora varios temas profundos sobre la condición femenina en una sociedad patriarcal. ¿Cómo se aborda este mensaje desde la narrativa y la actuación? Los personajes cuentan distintas experiencias. Entonces estos personajes están entrelazados desde memorias que se entrecruzan entre sí, ¿no? Memorias de los personajes que se van conectando entre ellas. Y pues precisamente esas memorias son memorias de violencia que no es explícito. Siento que algo que es un hallazgo que pudimos tener del texto es que no es una violencia que se vuelve explícita, sino que es una cuestión de contar la violencia de una forma metafórica. Cómo cuentas la violencia de una forma metafórica y cómo cuentas la violencia sin saber que estás contando un episodio de violencia. O como tal vez en capítulos de la vida cotidiana, como que se normaliza la violencia. Exacto, es como contar algo que realmente no tienes la potencia de lo que estás contando. Es decir, como hacer un retroceso. Hay una cuestión ahí con que se juega mucho con el tiempo presente, con el tiempo pasado. Entonces el personaje presente de alguna manera como que se conecta con esas memorias pasadas y como para intentar entender los distintos episodios de violencia que en su momento no fueron.
no fueron cristalizados, no fueron entendidos como para entender el presente, pues se evoca el pasado y para caminar hacia el futuro, ¿no? Entonces es un poco esas 3 líneas de tiempo que nos permiten a nosotras como espectadoras, espectadores, un poco conjugar ese juego dentro de la escena. O sea, es full importante este elemento del tiempo para, como digamos, aclarar la reflexión, digamos, en las escenas, algo así, podría ser. Sí, es muy importante porque se juega tiempos desde el presente y tiempos desde el pasado. Es decir, hay un personaje que habita el tiempo presente, pero que se evoca, que trae el pasado al presente, desde sus memorias, desde sus recuerdos, para intentar explicarse el porqué de la violencia, porque hay algo que pasa mucho y que cada vez como que lo reafirmo más, y es que estamos muy naturalizados, esto que dices, la violencia está muy naturalizada, muy normalizada, y es como la otra cara del amor, digamos, o sea, el amor en general, ¿no? O sea, el amor en todas sus vincularidades, en todas sus particularidades, porque nos invita también la obra a pensar cómo es posible amar sin violencia, o sea, porque siento que el hecho de nosotros ya vincularnos, existe un acto violento en el vincularse, porque a veces se da de forma consciente, de forma inconsciente. Exacto. Pero los vínculos traen una violencia implícita y explícita, y entonces se trae esa pregunta, ¿no? Como ¿por qué estamos acostumbrados a ver la violencia como la otra cara del amor? O sea, como que no es posible vincularse sin atravesar ese espacio de la violencia. Y se invita esa reflexión, se abre esa pregunta. O sea, ¿tú crees que cualquier proceso, digamos, de enamoramiento, de amor o para llegar al amor, se tiene que cruzar por esto de la violencia, o no sería necesario? ¿Habría un camino sin violencia para llegar al amor? Yo siento que hay una cuestión de reivindicar eso, porque se nos ha dicho muchas veces eso, se nos ha dicho tantas veces que está mucho en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente personal, el hecho de ligar el amor y la violencia. O sea, claro, o el sufrimiento. Exacto, eso de que siempre te dicen, tienes que sufrir. Exacto, te pego es porque te quiero, cuando los padres, ¿no? O sea, si te pego claro, es porque te quiero, exacto, por tu bien, porque quiero disciplinarte. Igual en las parejas, como si te cela es porque te quiere, o sea, si es que hizo algo es porque por tu bien, porque te quiere. Entonces, superar un conflicto, algo así. Exacto, hay una cuestión arraigada en nosotras, en el inconsciente y en el consciente, claro, donde estamos ligadas del amor a la violencia. Entonces naturalizamos mucho esos polos y tendemos a confundirlos, tendemos a confundir la violencia con amor y el amor con violencia. Ajá, es verdad. Y en el proceso de creación, ¿qué tal fue el proceso de trabajo entre Arístides y Charo? Ay, pues fue un proceso muy hermoso, muy mágico. Para mí fue uno de los procesos más profundos y más intensos que he vivido ya como en mi carrera profesional. Fue un montaje que se lo hizo a lo largo de distintos meses, es decir, primero se hizo un trabajo online porque, bueno, Arístides y Charo no estaban acá, no estaban en Ecuador, estaban en Argentina. Entonces, pero tú ya decidiste hacerlos con ellos. Sí, yo ya decidí. ¿Ya los conocías? Ya los conocí por la universidad, entré en contacto con ellos, como felizmente decidieron acompañarme en este proceso, que para mí era aparte un tema muy delicado, como textos como muy personales, en donde yo sentía que ellos eran las personas indicadas como para sostener ese proceso. Entonces yo los contacté, nos coordinamos, empezamos a trabajar, el primero online, como menciono, después hicimos procesos presenciales intensivos, así muy intensivos, muy profundos, muy de entrar al cuerpo, al texto, de ponerle cuerpo al texto, ¿no? Claro. Y después ya lo estrenamos. De hecho fue un montaje así muy express, siento yo, pero claro, ya veníamos trabajando muchos meses como en el online, así que bueno, entrar al cuerpo del texto fue también así muy, muy intenso, muy profundo, casi que lo montamos en un mes, o sea, 10 días, un periodo, 2 semanas, otro periodo, y ya lo estrenamos. Entonces fue así muy intensivo y muy también intenso la cuestión de poder llegar a ciertos canales de los personajes, ciertos canales que estaban atravesados aparte por mi individualidad, ¿no? Como sacar un poco de la individualidad, porque algo que pasa mucho y que yo tenía un poco de recelo ahí, que es que cuando tú eres el autor de una obra, uno dice, no, es que yo vi la obra y es así.
O sea, como que te encierras mucho o te cuesta como salirte de esa visión individual que tú tienes sobre lo que escribiste o sobre, tú dices, no, el personaje vas a hablar así y tal. Entonces cuesta a veces mucho eso, pero siento que Arístides y Charo tuvieron bastante tino, bastante tino y bastante profesionalismo como para ayudarme a distanciarme del texto para apropiarme a su vez de este. Y bueno, esto no sé si podrías contarlo, pero por ejemplo, los autores que hacemos este tipo de obras artísticas, casi siempre son historias personales. Entonces, para ti, ¿cómo fue, por ejemplo, la interpretación de estos tres personajes en una forma temporal? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo ves? Sí, fue muy difícil porque en un momento como... es decir, uno escribe a partir de las cosas que le atañen, de las cosas que están adentro de uno, y evidentemente los textos o las creaciones que nosotros tenemos a nivel artístico son evocaciones de cosas que están pasando, que han pasado, o sea, nuestras memorias están plasmadas ahí. Entonces, claro, obviamente había una cuestión muy de una identificación personal con los personajes, claro. Y esa desidentificación o esa incluso trabajar a partir con eso, con esas memorias, trabajar con ese material que estaba puesto en juego, es riesgoso, porque el Charo lo decía, es como un desnudo, es un desnudo emocional. Me decía, tú no tienes un desnudo físico en esta obra, pero hay un desnudo emocional, porque se habla de la violencia de género, se habla de la violencia en todos los niveles de expresión, o sea, cada personaje habla como de sus memorias de violencia, desde los distintos ramajes que tiene la violencia, y claramente ese tipo de violencias son violencias que yo le he vivido, exacto, o que he visto en mi entorno cercano, que se han vivido. Entonces los personajes estaban atravesadas por mis memorias personales como digamos, como autora, pero ya como actriz había que hacer una reparación ahí, como hasta qué punto es personaje, hasta qué punto es presentación, hasta qué punto es representación, y en ese juego se fue trasladando un poco la cuestión actancial, la cuestión de construir en qué parte hay un rompimiento de la cuarta pared, en qué parte no hay personaje, en qué parte sí hay personaje, en qué parte trabajamos esto, qué parte jugamos esto, qué parte no estamos dispuestas como a involucrar esto, como para que la puesta en escena sea lo más orgánica y lo más cuidadosa posible. Es decir, yo siento que en escena algo que sí es verdad es que una se expone, o sea, de distintas maneras, claro. O sea, de distintas maneras, todas las actrices, actores, sabemos que la escena es un espacio de exposición, por eso es lo necesario y lo riesgoso como de estar en escena, pero a la vez es muy necesario como para igual ir paliando estas cosas que si no las hablamos nosotras, ¿quién las habla? Claro, y me gustaría, por ejemplo, que puedas dar un consejo, por ejemplo, a la gente que le gusta el teatro o que tal vez podría buscar una manera tal vez de desahogarse o de contar sus historias a través de la actuación o del teatro. ¿Qué les podrías tú decir a la gente que, por ejemplo, quisiera contar una de estas historias y que tal vez no se atreve y que el teatro podría ser una alternativa, ¿no? Sí, les podría decir que da miedo, da mucho miedo, siempre antes de cada función yo me planteo el hecho de no volver a presentar la obra, como que porque es una obra que es así como sientes que te expones. Claro, me expone mucho, claro. Implica un alto nivel también de riesgo emocional, como muchas cosas se mueven después de la obra, ¿no? Y claro. Siento que eso es necesario porque en un punto te das cuenta que cuando empiezas a conectar con otra gente, cuando empieza tu obra a tener un eco y te das cuenta que en realidad algo que parece personal se vuelve colectivo, te das cuenta que tiene un componente social muy claro, tiene un componente político muy claro el hacer arte, porque realmente el eco que una va logrando tener en otras personas es algo invaluable, es decir, es algo que te da un piso del por qué estás haciendo lo que haces y el por qué seguirás haciendo lo que haces. Claro, y me parece muy importante igual tratar de este tipo de obras, más que todo en este tipo de temáticas, ¿no? En estas fechas donde estamos recordando y tratando de hacer conciencia sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. Estaba viendo algunas cifras, por ejemplo, de que cada 35 horas una mujer es asesinada. Hasta el 15 de noviembre de este año, 215 mujeres han sido víctimas de femicidio en el país. ¿Qué tú podrías decirnos sobre, digamos, el Estado, las políticas estatales sobre el trato a la violencia de la mujer y cómo este tipo de actos
puede ayudar a las mujeres que se encuentran violentadas y a poder salir de ese yugo. Claro, siento que lastimosamente las políticas estatales no nos cubren a nosotras como mujeres. Las personas que, digamos, hemos pasado por procesos violentos, por relaciones violentas de distinta índole, sabemos que no hay políticas que nos amparen verdaderamente, y eso da mucha pena decirlo, pero es así. No hay políticas que amparen. Muchas veces las mismas políticas te revictimizan dentro del Estado. Exacto. Terminan revictimizando. Y eso se vuelve algo difícil de ampararlo, difícil de transgredirlo, y por eso siento que el teatro es como una trinchera en donde hacemos justicia por nuestras propias manos. Puedes hacer justicia, ¿verdad? Hacemos justicia por nuestras propias manos, y siento que el teatro es eso, es un espacio de reparación. De alguna forma es una trinchera, como digo, que nos permite a nosotros pensar en utopías que algún día se vuelvan posibles, ojalá, porque esto de la violencia es algo que realmente cada día se vuelve más difícil de digerir. La violencia de género es algo que está plausible en nuestro medio, es algo que hace falta mucha concientización, mucho engranaje desde las raíces, ir pensando muchos modelos relacionales, ir pensando muchas cosas, incluso de cómo nosotras nos relacionamos con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, y eso es algo que el teatro te invita a hacerlo. El teatro te permite pensar en esas posibilidades que pues en el mundo real parecen imposibles, pero te ayuda a sostenerte, a darte un piso y pensar que no estás sola, que habemos muchas mujeres que pasamos por distintas situaciones de violencia, pero que no estás sola, que estamos contenidas dentro de este grupo, dentro de estas memorias, y por supuesto estamos ahí apoyándonos, asentando el hombro contra hombro, como se dice, unas a otras. En cuanto al tema del feminismo, no sé tú cómo te consideras feminista y cuál es tu opinión sobre este tema, y por ejemplo, cómo influye la política en las decisiones de las mujeres, en este caso en particular. Como por ejemplo vemos el caso de nuestro presidente, que él se exhibe como, digamos, una persona atractiva para las mujeres. ¿Cómo tú ves esto? Y que sin embargo esto dé paso a la violencia que está ejerciendo sobre la vicepresidenta, sobre su ex esposa, y un montón de casos que podemos ver. Sí, lastimosamente hay una cuestión muy presente aún de la hegemonía de lo masculino frente a lo femenino. Y digo lo masculino porque lo masculino está asociado como al hacer, ¿no? Entonces lo femenino es como el parar. Es como esa energía del parar, del no hacer, del contener, pero lo masculino está preponderante en eso porque se valora el hacer. Es decir, nosotras dentro de este mundo estamos desconectadas de nuestros propios ritmos internos, porque precisamente esta sociedad es mucho de patriarcal, o sea, de hacer, estar. Entonces, por tanto, hay un desequilibrio ahí en esos modos de producción, modos relacionales, como ya lo hemos venido hablando, modos sociales, y por tanto es necesario que nosotros agarremos, como se dice, el toro por los cuernos y nos reivindiquemos dentro de esos espacios, porque es muy necesario que las mujeres alcancemos visibilidad en los ámbitos políticos, visibilidad en los ámbitos artísticos, visibilidad en los ámbitos familiares, visibilidad de lo que nosotros hacemos y ejercemos dentro de muchos ámbitos, tanto personales como sociales, como privados, como externos, porque sí, es decir, las mujeres desde hace mucho hemos sostenido luchas que son presentes aún hoy en día, luchas que seguirán presentes por la visibilización, por visibilizarnos, por reivindicarnos y por supuesto asumirnos desde todas nuestras complejidades, desde todos nuestros entramados que somos, e ir teniendo cada vez más voz propia. Bueno, entonces quería que les hagas una invitación a la gente entonces para este sábado en el Teatro Prometeo. Sí, bueno, la invitación va después de esta charla que hemos profundizado un poco en la temática, en como todo este entramado que se ha ido tejiendo alrededor de la obra. La invitación ahora es a que vayan a verla. Después de haber escuchado esto, la invitación es que puedan ir a verla el día 30 de noviembre. Es el cierre de temporada, no sabemos cuándo la vamos a volver a traer acá a Quito, así que aprovechen esta última oportunidad de este año y pues no sabemos, como digo, cuándo la volvemos a traer, pero va a ser a las 19 horas en el Teatro Prometeo, que está frente a la estación del Ejido del Metro. Entonces hay líneas de transporte que están ahí para que puedan llegar.
El valor de la entrada es de $10 la entrada general. Hay una preventa que ahora estamos hasta el 29 de noviembre, es decir, hasta el jueves, a $8, y hay un valor preferencial que se maneja con estudiantes, tercera edad y diversidad funcional, que es a $5. Entonces pueden adquirir las preventas al 098-98-21-396. En la descripción de este video igual vamos a dejar el número, pero lo voy a repetir: 098-98-21-396. Entonces pueden adquirir ahí las preventas o directamente en taquilla a $10 el día ya de la función, o a $5 si es que presentas tu carnet o tu cédula. En el caso de las personas de tercera edad, estamos manejando ese precio preferencial. Así que bienvenidos, bienvenidas todas a ser partícipes de este cierre de temporada. Y inviten amigos, familiares, vayan al teatro porque hoy en día más que nunca es muy necesario. Qué chévere, Michelle. Igual les esperamos en el teatro. ¿Qué opinas de Fiestas de Quito? Que no vayan a bailar, que vayan al teatro, dices tú. No, vayan a bailar, pero vayan primero al teatro. Primero al teatro, primero la reflexión, luego el goce. Te iba a preguntar, ¿cómo te has sentido tú después de los reconocimientos? Como decíamos, este reconocimiento en Argentina, en el Festival de las Artes Vivas, con la gente. ¿Cómo te sientes? Tal vez no has querido tal vez modificar algo de la obra, aumentarle cosas. Sí, de hecho, esta versión que van a ver es una versión modificada. No es una versión 2.0, digamos, no es un remontaje como tal, pero hay ciertas cosas que se ha ido incluyendo porque precisamente había ciertas cuestiones que nos dábamos cuenta que para el espectador o espectadora no estaban claras. Entonces, como con las funciones, porque ya vamos recorriendo el año, digamos, de algunas funciones que hemos tenido en distintos espacios, nos dábamos cuenta que era necesario ajustar ciertas cosas a nivel escénico como para que sean más digeribles para el espectador y la espectadora. Porque, como digo, la obra a veces tiene un lenguaje que se vuelve metafórico, entonces había ciertas cosas que volverlas más explícitas. Entonces, en esa necesidad, con el director reformulamos ciertos apuntes, ciertas cuestiones actorales, también de la puesta en escena, como para que esas cosas sean más evidenciables. Y ahora van a ver una cuestión de otra obra. Las que ya han visto van a ver igual otra obra, porque siento que igual la obra en este año ha tenido un crecimiento muy, muy grande. Las personas que la han vuelto a ver, porque la he vuelto a presentar, personas que ya la habían visto en el estreno como hace un año, pues sí apuntan mucho eso de que la obra sí ha tenido cambios y pues ha tenido también un crecimiento ya dentro de la cuestión actoral. Chévere. Y ya en cuanto a algo personal, tú quisiera que les recomiendes a la gente, más que todo, de que les guste el arte, no seguir el camino del arte. ¿Por qué recomendarías hacer teatro y ir al teatro? Ay, para mí hacer teatro es muy terapéutico, porque siento que no es el fin, ¿no? No es el fin, pero puede ser un medio porque el teatro te ayuda a autoconocerte de maneras que no llegas a entender, de maneras muy profundas, porque es ir al cuerpo. Hacer teatro es ir al cuerpo, y precisamente pues en el cuerpo está toda nuestra identidad, todas nuestras memorias, muchas cosas que una se va topando, y pues precisamente nos ayuda a ir trabajando eso, ¿no? A ir trabajando en nuestro cuerpo, a ir trabajando muchas cosas, como digo, en las formas en que nos relacionamos unos con otros, cuerpos con otros cuerpos, cómo nos relacionamos. Entonces precisamente el teatro es un espacio de autoconocimiento infinito, así que hagan teatro, vayan a talleres, vayan a ver teatro, van a ver que va a ser una gran inversión para ustedes mismos y ustedes mismas. Qué chévere, estamos con Michelle Banda, ella está presentando su obra de teatro y los esperamos este sábado en el Teatro Prometeo. Sí, los esperamos, bienvenidos, y traigan amigos, familiares, como digo, y les espero verles por allá. Gracias, esto ha sido un especial de Radio Roots, estamos aquí por la señal del YABQ Online y nos estamos viendo en el teatro. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, exterminio el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos
individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpama mashina mikanchi, wairashina muyumunchi, huyashpa, hampishpa tarpunchi, hatumuskuita tarpunchi, hatarishunchi, richarishunchi, amakungangi, kambaya mikangi, manapipas kangichu, kambaya mikangi, yaringi, huyarishpa puri, tukuya, yuyarishumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichishumi, tukuya nyahatarimui, mishuyuya itormachishpa katishun, mishuyuya itormachishpa katishun. Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. Hakuyari, hakuyari, Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. utsayari, utsayari, Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. rishunjami, rishunjami, Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. hakuyari, hakuyari. Me dijo eso, limítate a esto. ¿Quiénes son ellos? No uses eso. No te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato como mandato físico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro, nada se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikunaka, wamrakunapa, miya y yanga, yuya y ta, saki chingapa, warmikuna, wanshuya kangapa, alika usashpa, shinji shayarishpa mi, runa pachashina mari, miski shunguyuk tukungi, mana manjangi, hakunya upangi, warmikunaka, mana manjangi, uchakatari, huya y wan shayari, muskui kuna wan richari. Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. Utsayari, utsayari, Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. rishunjami, rishunjami, Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. hakuyari, hakuyari, Warmigukuna hatari, uchanya hatarimui, hakunya upaman rishunchi. rishunjami, rishunjami. Mafia andina, Tukuy, Warmikunama. Palabras hirientes, insultos, te chantajea o te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, exterminio, el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpama mashina mikanchi, wairashina muyumunchi, huyashpa, hampishpa tarpunchi, hatumuskuita tarpunchi, hatarishunchi, richarishunchi, amakungangi, kambaya mikangi, manapipas kangichu, kambaya mikangi, yaringi, huyarishpa puri,
eso limítate a esto. ¿Quiénes son ellos? No uses eso. No te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato como mandato físico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro, nada se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambrakuna, palmilla y yanga, yuyaita, saki chingapa, warmikuna, wanshuya kangapa, alika usashpa, shinji shayarishpa mi, runa pachashina mari, miski shunguyu tukungi, mana manjangi, hakuño pangi, warmikuna, kamana manjangi, ucha hatari, huyai wan shayari, muskui kuna wan richari. Amigo